Es un placer, como siempre, compartir la palabra con vosotros. Hace mucho tiempo que no me toca a mí, no es cierto. Hace mucho tiempo que no estoy, porque todas las veces que me tocó antes siempre he pasado la bola a otros, así que no ha sido culpa de nadie más que mía. Pero bueno, esta vez no he podido escaquearme. No, tampoco es verdad. A lo largo de la historia, el hombre siempre quiso volar, siempre fue un ansia del hombre. Si recordáis, incluso en algunas historias mitológicas antiguas, como la de la historia de Ícaro, querían volar. Hace no mucho tiempo tuve la oportunidad de estar en un pequeño museo de réplicas de máquinas de Leonardo da Vinci. Él hizo un montón de máquinas, era una persona muy inteligente, y una de ellas era un sistema así como para volar. Tenía unas alas grandes, un mecanismo para agitarlas, pero, ¿sabéis?, nunca lo consiguió. Y realmente el hombre nunca consiguió volar. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre no le permite volar. Nuestra naturaleza no nos lo permite. Estamos sometidos a una ley que se llama la ley de la gravedad. ¿Sabéis qué es la ley de la gravedad? Todos lo sabéis, ¿verdad? Es una fuerza que hace sobre cada uno de nosotros, depende de las masas, es una ley universal además. Nosotros la conocemos en la Tierra, pero es una ley que rige en todo el universo. Y es que las masas se atraen entre sí. Entonces, personas como yo, con bastante masa, somos atraídos con una fuerza muy grande a la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo intento despegarme de la Tierra, ¿qué pasa? La Tierra dice, tira por mí, ¿sí? Se llama peso, No soy precisamente una persona ligera, entonces no puedo volar, Puedo tirarme de un puente, pero voy a aterrizar mal, no puedo volar. Ahora, hay otras leyes físicas que consiguen vencer la ley de la gravedad. ¿Por qué los pájaros, las aves, pueden volar? ¿No les afecta la ley de la gravedad a las aves? Sí les afecta, igual que a mí, pero tienen un poco menos de masa que yo, salvo las avestruces. ¿Por qué las avestruces no pueden volar? ¿Qué es lo que hace que las aves puedan volar? Primero, que tienen alas, ¿verdad? Las alas es un factor muy importante. Sin alas no se puede volar, pero además las aves tienen su cuerpo, su naturaleza hecha para volar. Tienen un cuerpo aerodinámico. Es curioso, pero los huesos de las aves son huecos por dentro, son muy ligeros, tienen unos huesos muy ligeros. No como los míos, porque mi problema es de huesos nada más. Las aves están cubiertas de plumas, que es una manera de protegerse muy ligera también. Las plumas, ¿cuánto pesa una pluma? Muy poquito, ¿verdad? Ahora, ¿solo con las alas pueden volar las aves? No, hay algo más, y es las corrientes de aire. Para poder volar, las aves tienen que agitar las alas, depende del tamaño, más grandes, más pequeñas, tienen que agitar las alas y mover una cantidad de aire, generar unas corrientes de aire. Esto es, yo no soy la persona más indicada para explicarlo, ni tampoco este es el momento, pero la aerodinámica lo que hace es que con el movimiento del flujo de los gases, el aire en este caso, y una morfología concreta, se generan unas corrientes que generan lo que se llama una fuerza de sustentación. Eso significa que hay una fuerza que empuja hacia arriba, que si es más fuerte que la fuerza de la gravedad, ¿qué sucede? Que las aves pueden volar. El hombre ha hecho máquinas para volar. Yo no puedo volar, pero si me subo en un avión, incluso conmigo el avión puede volar. ¿Por qué? Porque tiene alas, pero porque se mueve a una velocidad muy grande y genera unos flujos de aire que le permiten volar. Y estas son las leyes de la aerodinámica. Esto significa que hay una ley física que es capaz de contrarrestar la ley de la gravedad. Ahora, cuando un pájaro vuela, cuando un avión vuela, ¿la ley de la gravedad deja de hacer su efecto? No, porque la ley de la gravedad siempre está ahí, siempre está ahí. Bueno, ¿y qué tiene todo esto que ver con el tema de esta mañana? Pues veréis, cuando yo leo el pasaje que vamos a leer hoy, cuando hablamos vamos a hablar hoy del fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es resultado del Espíritu, no de mi naturaleza. Y mi naturaleza es como la ley de la gravedad, que me mantiene con los pies anclados en el suelo.
Y si quiero volar, por mi propia naturaleza es totalmente imposible. Totalmente imposible. El fruto del Espíritu es algo totalmente fuera de mi alcance como persona. Totalmente. Entonces, para que el fruto del Espíritu se vea en mi vida, solo hay una manera posible de que suceda, y es que me someta a la ley del Espíritu. Porque la ley del Espíritu puede contrarrestar la ley de mi propia naturaleza. Y este es el ejemplo con el que quería comenzar esta mañana para desvelar ya de lo que vamos a hablar hoy. El fruto del Espíritu, algo totalmente imposible para mi naturaleza. Vamos a leer dos pasajes, en la palabra de Dios, Efesios capítulo 5, versículos 8 al 10. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice así: porque antes erais oscuridad, pero ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de luz. Otro ejemplo, oscuridad, luz. ¿Veis la dualidad? Espíritu, carne, oscuridad, luz. Esto es algo con lo que convivimos siempre. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprobad lo que agrada al Señor. Y vamos a leer también Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 23, que es el texto en el que yo querría esta mañana basar el que vamos a estudiar en esta mañana para este mensaje. Dice: así que os digo, vivid por el Espíritu y no seguiréis los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que no podéis hacer lo que quisierais. Pero si os guía el Espíritu, no estáis bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Os advierto ahora, como lo hice antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y esta es la frase de la que he sacado el título de esta mañana. Contra estas cosas no hay ninguna ley. Todo esto está por encima de la ley, absolutamente. No hay ninguna ley que condene el amor, ni el gozo, ni la paz. No hay ninguna ley, no hay nada que sea capaz de condenar el que esté por encima de estas cosas. Ahora, ¿por qué dice esto? ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Fijaros, el contexto de la epístola a los Gálatas es el problema que había con los judaizantes, con los legalistas. ¿Qué decían los judaizantes? Esto sucedió seguramente unos pocos años antes del concilio de Jerusalén, cuando el apóstol Pablo y todos los apóstoles y la iglesia en Jerusalén tuvo que tratar este tema. ¿Por qué? El evangelio se abre a los gentiles. Ahora ya el pueblo de Israel no es el único que es pueblo de Dios. Y los israelitas dicen: ok, vosotros sois pueblo de Dios, pero tenéis que pasar por la ley. Hay que circuncidarse, hay que cumplir todos los mandamientos de Moisés, más los 500 que nos hemos metido nosotros. Y si no cumplís la ley, no sois hijos de Dios. Y Pablo tiene que decirles: no, Señor. Y Pablo tiene que explicarles y explicarnos que la ley no se hizo para cumplirla. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Alguien ha cumplido la ley a lo largo de la historia alguna vez? ¿Toda la ley? ¿Conocéis a alguien? Yo no. La ley es imposible de cumplir, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Imposible. Entonces la ley no está para que la cumplamos, está para que nos demos cuenta de que es imposible de cumplir. De que nuestra naturaleza no puede llegar a la perfección que Dios demanda como Dios, que es perfecto. Y el único que cumplió la ley 100% fue Cristo, porque es Dios. Y porque adquirió en su persona una naturaleza humana, pero tenía su naturaleza divina. Y hay dos naturalezas aquí. Y esto es lo que pasa con las personas, con los creyentes, cuando nos entregamos nuestra vida al Señor y el Espíritu viene a morar a nuestra vida. Esto lo hemos estudiado días atrás. ¿Y qué pasa en nuestro ser? Que tenemos ya dos naturalezas, ¿verdad? El Espíritu y la carne. Y la carne es como la ley de la gravedad. Nunca nos va a dejar. Nunca. ¿Sabéis cómo escapar de la ley de la gravedad? Hay que ir al espacio. Pero ojo, hay que ir al espacio y alejarse de cualquier astro, porque en el momento que te acercas a un astro hace y te lleva. Por cierto,
depende de la masa, sabéis que en la Luna yo pesaría bastantes kilos menos. Eso significa que no estoy gordo, es que estoy en el planeta equivocado, es lo único que sucede. No podemos huir de la ley de la gravedad, no podemos escapar. Pero tenemos otra naturaleza, que si nos sometemos a ella, somos capaces de volar. Y habla del fruto. ¿Qué es el fruto? El fruto es el resultado de un proceso, ¿verdad? El fruto es un producto final. El fruto es algo que se produce, que alguien produce, que algo produce durante un proceso. En el momento que el Espíritu Santo viene a vivir en mí, comienza un proceso. Y ese proceso tiene que generar un fruto. Si no genera un fruto, ¿qué significa? Que no hay proceso. Pero no es algo inmediato. Yo no recibo el Espíritu y automáticamente estoy generando el fruto del Espíritu. No, es un proceso. Y esto creo que es bueno que lo entendamos también. Ahora, el fruto del Espíritu, el fruto no tiene que ver con mis características, no tiene que ver con mi carácter, no tiene que ver con mis capacidades, solo tiene que ver con el Espíritu. Y yo encuentro, vamos a entrar en este texto, en este capítulo, y tengo 3 puntos para aquí. Lo primero es lo que hemos dicho, que convivimos con 2 naturalezas, y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, versículos 16 al 18. Y después nos habla del fruto. El fruto que produce, por un lado, la naturaleza humana, mi naturaleza, de la que no me puedo deshacer, y por otro lado, el fruto que produce el Espíritu en mi vida. Versículo 16 dice, vivid, andad por el Espíritu. La palabra aquí, voy a usar mucho, he ido mucho para preparar este mensaje a las palabras en el idioma griego. No tengo ni idea de griego, ya lo digo ahora. Voy a pronunciarlas probablemente mal, pido disculpas a todos los grecoparlantes que me escuchen. Pero creo que es importante que entendamos que el significado de estas palabras no es el que nosotros a veces pensamos, es el que es. Y el texto dice lo que dice. Cuando dice aquí vivid, sabéis que lo de vivir, cuando la Biblia habla de vivir y caminar, cuando habla de caminar, es una metáfora de la vida, ¿ok? La palabra para aquí es caminar alrededor. No es tanto caminar, ir a un sitio, es caminar alrededor. Es mantenerse cerca todo el tiempo. Cuando yo camino alrededor de algo, estoy siempre cerca. Caminad en el Espíritu, manteneros cerca. Y dice la Reina Valera, no satisfagáis los deseos de la carne, pero realmente el texto aquí dice no 2 veces y esto se puede entender como no para que no. ¿Entendéis? Entonces, si vivo en el Espíritu, no tengo que esforzarme en no satisfacer los deseos de la carne. Es que ya no voy a satisfacer los deseos de la carne. Por eso la Nueva Versión Internacional y otras versiones traducen vivid, andad en el Espíritu y no satisfaréis. Es una consecuencia. ¿Ok? Esto es lo que está diciendo el texto aquí. Es una consecuencia porque no se puede estar a 2 cosas. Yo no sé si escuchasteis esta frase alguna vez. Se atribuye creo que a una obra literaria del siglo XVIII, creo que era Pérez Galdós, XVIII, XIX, bueno, yo de literatura 0 también, griego lo mismo. Pero yo se la escuché a mi tía Claudina. Soplar y sorber no puede ser. No puede ser. Entonces, mis queridos, la carne y el espíritu no puede ser. No puede ser. Porque andar en el espíritu es lo contrario al andar en la carne. Andar en el espíritu es lo opuesto al legalismo. Andar en el espíritu es tener la mente de Cristo, pensar como Cristo. ¿Recordáis el versículo 7 de Proverbios 23? Dice, está hablando del malo, pero dice, es como piensa. Hermanos, somos como pensamos. Somos como pensamos. Y si tenemos la mente de Cristo, vamos a actuar y pensar como Cristo, y si no, no. Dice el versículo 17 que lo que desea la carne es contrario al espíritu, el espíritu es contrario a ella, y esto es como la ley de la gravedad. Porque por mucho que yo me someta a la ley de la aerodinámica, la gravedad siempre está intentando que yo me vaya para abajo. ¿Qué pasa si un pájaro deja de mover sus alas? O se para en seco. Que se cae.
¿Qué pasa si un avión, bueno, esto de estas cosas no gusta hablar, ¿verdad? Porque todos vamos en avión. ¿Qué pasa si un avión se le apagan los motores? Durante un tiempo planea, pero cuando pierde la velocidad, ¿qué va a pasar con ese avión? Se va a ir para abajo. Y dice el versículo 18 que este espíritu, si os guía, y aquí el término es si os conduce, si pilota mi vida el espíritu, entonces ya no estoy bajo la ley. La ley existe, la ley está, pero si mi vida la pilota el espíritu, estoy por encima de la ley. La ley ya no tiene ningún efecto sobre mí, porque es el espíritu el que tiene el efecto sobre mí. Y dice ahí el texto que en esta situación ya no estamos bajo la ley, no estamos sometidos a ella, porque el espíritu es perfecto y el espíritu nunca va a hacer en mi vida nada en contra de la ley. Si dejo que el Espíritu Santo dirija mi vida, Él me va a conducir siempre por encima de la ley y ya no estoy bajo la ley. Ahora, ¿cuál es el fruto de la naturaleza humana? Palabras interesantes aquí. Tengo que decir con Germán que estuvimos pensando en qué color poner estas palabras y no las pusimos en negro porque en negro no se ven. Primero, inmoralidad sexual. La palabra aquí significa tanto fornicación como adulterio como prostitución. Y en aquellos tiempos los cultos paganos eran mucho inmoralidad sexual, era lo más habitual. ¿Por qué había en los templos había prostitutas y entonces ir a adorar a Dios era ir a acostarse con aquellas prostitutas? Esto estaba rodeado de un halo, de un aura, de una especie de ámbito religioso, pero era inmoralidad sexual, disfrazada de lo que queráis. Impureza, esto es suciedad. ¿Os habéis sentido sucios alguna vez? No me refiero a físicamente. Yo sí. Impureza, suciedad, libertinaje. Libertinaje es desenfreno, es dar rienda suelta a lo que mi cuerpo pide. Idolatría. Idolatría no es solo tener un ídolo, sino el servicio a los ídolos, el entregar nuestra vida a los ídolos. Enemistad. La enemistad es hostilidad. Y algo hostil es algo que está en contra. Mi enemigo es el que está en contra mía, ¿verdad? Esto es lo que provoca mi propia naturaleza, hostilidad, estar siempre en contra. Contienda. La contienda es una pelea, es una lucha. Y sabéis que cuando yo peleo no quiero perder, ¿verdad? Y uso todo lo que esté a mi alcance para destruir a la otra persona. Esto es lo que hace mi propia naturaleza. Celos. ¿Sabéis esta palabra? Bueno, todos sabemos lo que son los celos, ¿verdad? Ahora, cuando vamos a la palabra original ahí del griego, me llamó mucho la atención que tiene connotaciones de temperatura, esto. Porque cuando tengo celos, me hierve la sangre. Y está hablando de ese fuego que hay en mí, de que mi propia naturaleza produce unos celos que me consumen, que me arden dentro. Es un afán desmedido por algo que considero una pertenencia mía. Y esto tristemente, casi siempre es con personas que consideramos nuestra pertenencia. Arrebatos de ira o furia, rivalidades. Las rivalidades son ambiciones, son contenciosos, es llevar la contraria. Eso es lo que hace mi propia naturaleza. Disensiones, que son divisiones, desuniones. Sectarismos. La palabra que se traduce aquí en la Reina Valera es herejías. Es partidismos, es sectarismos, es encerrarnos en lo que nosotros queremos y nada más. Envidias, que es mala voluntad. Borracheras. La palabra borracheras aquí tiene, además de la connotación lógica y directa de la borrachera, pero habla de intoxicaciones en general. Y es verdad que entonces y ahora había intoxicaciones de todo tipo, no solo con el alcohol, con drogas y otro tipo de sustancias. Y aquí es lo que implica esta palabra, todo tipo de intoxicaciones, por alcohol, por drogas, por todo tipo de cosas. Eso es lo que genera mi propia naturaleza. Y orgías. Orgías que le llamaban bacanales. ¿Sabéis lo que son las bacanales? Eran las fiestas que organizaban al dios Baco. Dios Baco era el dios del vino. Y hacían fiestas y aquello eran verdaderas orgías, era un auténtico desastre. ¿Sabéis? Todo esto que acabamos de decir, todo esto es lo que produce mi naturaleza de forma natural, valga la redundancia.
Nadie nos tiene que enseñar a hacer estas cosas, ¿verdad? ¿Alguien nos tiene que enseñar esto? No, sale de mi propia naturaleza. ¿Le tenéis que enseñar a un niño a ser celoso o egoísta? ¿Hay que enseñarle cómo se hace esto? ¿Tienen que enseñarnos a nosotros cómo se es inmoral? ¿Sí? ¿Alguien os ha enseñado a ser inmorales? Es nuestra propia naturaleza la que genera esto. Y el apóstol Pablo advierte de una forma clara y manifiesta. Y dice, os aviso de antemano, os lo recuerdo, ya os lo he dicho antes, ya os lo había dicho, pero os recuerdo que quien produce este fruto no heredará el reino de Dios, porque este es el fruto de la naturaleza humana. Ahora vamos al tema de hoy, que es el fruto del Espíritu. El fruto, no los frutos. Es verdad que decimos los frutos, y yo el primero, y he tenido que corregir esto, porque son amor, gozo, ¿verdad? Lo aprendemos en la escuela dominical, ¿vale? Es un fruto, es decir, yo leo esto y digo, yo de amor voy bien, de paz voy un poco regular, de fe mal, de bondad peor. No vale esto. El Espíritu Santo produce este fruto en mi vida. Y no produce algunas cosas sí, otras no, es el fruto lo que produce. Así que cuando yo tengo amor y no tengo paz es porque no es el fruto del Espíritu Santo, es el mío, es mi esfuerzo. Ahora, ¿qué pasa si yo me esfuerzo en volar? Me subo a un acantilado y digo, voy a volar. Durante unos minutos voy a volar. Tuve la oportunidad, eso fue un regalo de mi cuñado, de Andrés, hace unos años, de hacer un salto en paracaídas. ¿Habéis hecho esto alguna vez? Durante más o menos un minuto estás en caída libre. No sientes que estás volando. La verdad es que no. Es una sensación difícil de describir. Cuando se abre el paracaídas, que es cuando piensas, bueno, parece que de esta no me voy a matar, que más o menos estás... Parece que estás volando, porque durante 4 minutos parece que estás volando, pero no estás volando, estás cayendo. Afortunadamente despacio, pero estás cayendo. Por eso creo que muchas veces en mi vida yo pienso que es el Espíritu el que está actuando en mi vida porque pienso que estoy volando, y no estoy volando, estoy cayendo. Porque la ley de la gravedad me está llevando para abajo, aunque yo tenga otra sensación. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Dice ahí, el fruto del Espíritu es, y esta palabra es en el griego, dice está siendo, es un presente continuo. Es algo que se está produciendo todo el tiempo. Es un fruto que el Espíritu produce en mi vida todo el tiempo. Amor. El amor aquí, la palabra es ágape. Y el ágape la palabra ágape se usa casi siempre en exclusiva para hablar del amor de Dios. Hay 2 palabras más en el griego para hablar de amor. Una es eros, ¿os suena? El amor eros, el erotismo viene de ahí, es el amor entre un hombre y una mujer. Y otra palabra para amor que es filia, que viene filia de hijo, ¿ok? Y la palabra filia designa amor entre hermanos, entre amigos, entre padres e hijos. Es un amor fraternal, ¿ok? Pero el amor del que habla aquí no es ese amor, es el amor ágape, es el amor de Dios. ¿Puede mi naturaleza producir el amor de Dios en algún momento? No, rotundamente no. El amor del que habla aquí, que produce el Espíritu, es el amor que tenemos descrito en 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 8. Es el amor que ama a los enemigos, que todo lo soporta, que todo lo aguanta, que todo lo espera. ¿Sí? ¿Mi naturaleza produce este amor? La mía no, desde luego que la mía no. Gozo. La palabra aquí es jará. Y es una alegría muy grande, pero no es una alegría producida por las circunstancias que me rodean, sino por una realidad. Es un gozo interior. Es el gozo de saber que Dios tiene todo bajo control. Que Dios tiene cuidado de mí. Que Dios me salvó por la obra de Cristo en la cruz. Esto produce un gozo en mi vida que es algo interior, es algo que nace de mi corazón. Es verdad que pasamos muchas veces situaciones de mucha tristeza, pero si soy consciente todo el tiempo, si el Espíritu, si tengo la mente de Cristo y soy consciente de la salvación que he recibido, eso produce gozo en mi vida. La siguiente es paz. La palabra es eirene. La paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4, versículo 7, es la misma palabra aquí que en ese versículo. Porque el Espíritu Santo produce en nosotros una paz que está por encima de la lógica, totalmente por encima. Situaciones en las que nuestra naturaleza entraría en colapso total, Dios produce, el Espíritu Santo produce paz. La siguiente es paciencia. Paciencia, macrosumía. Ahora, esta palabra paciencia no es eso que tengo que tener paciencia de esperar. La palabra aquí se puede traducir, de hecho algunas versiones lo traducen por longanimidad. ¿Sabéis? Un versículo para entender esto. Cuando la Biblia nos dice que Dios es tardo para la ira, está usando esta palabra. Es largo de paciencia. Se toma mucho tiempo con nosotros antes de actuar con ira. Se puede traducir como aguante, como soporte, como clemencia. Y esto solo sucede hacia los demás cuando vemos a los demás como Dios los ve. Porque no sé vosotros, pero yo con algunas personas lo de la paciencia, complicado. Pero si en ese momento la mente de Cristo está en mi mente y veo a esa persona como Dios la ve, cambia totalmente mi manera de ver a esa persona. Benignidad, cretostes, esta es la palabra. O como se diga, yo creo que no. Y esta palabra es amabilidad. De hecho, la Nueva Versión Internacional la traduce por amabilidad. Y esto es desear lo bueno a los demás y esforzarse en no hacer daño a los demás. ¿Habéis hecho daño a alguien alguna vez? Yo sí. ¿Le has deseado lo malo a alguien alguna vez? No sé cuántas veces. La benignidad es desear siempre lo bueno a los demás y esforzarse en no hacerles daño. Dice bondad. La bondad, agatsosune. Esto es hacer el bien. La palabra bondad aquí es poner en práctica la anterior, la benignidad. Es hacer el bien a los demás. Fe. La palabra fe aquí no es la fe de salvación, la fe de confiar en Cristo. La palabra fe aquí se puede traducir como fidelidad. Es la palabra pistis. Y como hemos dicho muchas veces, esta frase que a mí me ayuda mucho a pensar en mi propia vida, fiel no es una persona que confía en Dios, es una persona en quien Dios puede confiar. Y la palabra aquí es fidelidad, es credibilidad. El Espíritu Santo me convierte en una persona confiable, me convierte en una persona con credibilidad, una persona fiel. Mansedumbre, prautes, esto es humildad, esto es ser apacible, ser dulce y agradable en el trato. Mi propia naturaleza también es mansa, ¿verdad? Esto solo lo puede producir el Espíritu Santo en muchos momentos, en muchas circunstancias de mi vida. Y la última es templanza, encratella. Templanza es dominio propio o autocontrol. Y la raíz de la propia palabra tiene incluido en su significado la fortaleza. Es ser capaz de contenerse. Qué difícil es esto, ¿eh? Mi propia naturaleza no tiene dominio propio sobre mí mismo. Sin embargo, cuando el Espíritu está en mi vida, cuando me someto a la ley del Espíritu, el Espíritu sí que es capaz de tomar el control de mi vida y no perderlo en ningún momento. Porque el Espíritu Santo nunca pierde el control de sí mismo. Y termina este versículo 23 diciendo, no hay ninguna ley, ninguna, que condene estas cosas. Todo esto está por encima de la ley. El fruto del Espíritu es el resultado de someterse a la ley del Espíritu. Algo que con nuestra naturaleza es totalmente imposible, pero es posible viviendo en el Espíritu. El fruto del Espíritu no depende de mi esfuerzo, sino de someterme a la ley del Espíritu, una ley que está por encima de cualquier ley. Y este es el resumen de mi meditación esta mañana. El fruto del Espíritu es imposible para mi naturaleza, pero es totalmente posible cuando yo me someto a la ley del Espíritu. Dice el versículo 1 y 2 de Romanos, capítulo 8, dice, por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley
del pecado y de la muerte. El espíritu de vida por un lado, el espíritu de la muerte por otro. La ley del espíritu de vida me ha librado de la ley de la muerte. La ley de la muerte sigue ahí, claro que sigue ahí, por supuesto que sigue ahí. Y un texto más para terminar. Mateo capítulo 7, versículos 16 al 20, es el mismo Señor Jesús que está hablando aquí en el Sermón del Monte. Y dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Qué claro era el Señor Jesús hablando. ¿Hay alguien que no entienda esto? Cuando dice que el árbol da buen fruto, el término es el mismo que antes. Dice, está haciendo buen fruto. El árbol está todo el tiempo produciendo fruto. Y cuando habla de que conoceréis, por sus frutos lo conoceréis, la palabra aquí es reconocer, es saber exactamente. Lo que dice aquí el Señor Jesús es que por el fruto se reconoce a una persona. ¿Podéis saber si una persona está volando o se está cayendo? Sí, ¿verdad? Porque caer es una cosa y volar es otra. Y hermanos, como decía tía Claudina, no se puede soplar y sorber, no puede ser. Hermanos, o vivimos en el Espíritu o estamos viviendo en la carne. Y si no me esfuerzo en vivir en el Espíritu, si no tengo la mente de Cristo en mí, estoy viviendo en la carne. No hay otra manera. Y si estoy viviendo en el Espíritu, ¿cómo está ese fruto en proceso en mi vida? ¿Qué parte de maduración del fruto está en mi vida? Esta es mi reflexión en esta mañana. Y con esto terminamos. La ley del Espíritu, por encima de cualquier ley. Amén.